marcha o el rumbo que tiene que tomar la economía. Está con nosotros Claudio Lozano, economista y director, unos integrantes del directorio del Banco Nación. Acá está la placa para presentarlo. Claudio Lozano, economista, director del Banco Nación, presidente de Unidad Popular, un partido que integra el Frente de Todos. Claudio, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Mucha diferencia en Frente de Todos respecto al rumbo económico, ¿no? No sé si hay mucha. Creo que hay coincidencia respecto al entorno necesario para el desarrollo productivo. Creo que hay discrepancias respecto a la necesidad de que el crecimiento tenga una compañía que es la distribución del ingreso. ¿Compartís vos las críticas que, por ejemplo, le hace la Cámpora despiadadas a Martín Guzmán sobre el rumbo económico y las decisiones, sobre el miedo, sobre el apoyo? Lo dijo Máximo Kirchner, lo dijo el Cuervo Larroque. Me parece que, digo, no entro en discusiones respecto a... Digo, Martín Guzmán tiene un lugar que se lo dio el presidente de la Nación. Me parece que entrar en debate sobre si lo votó alguien o no lo votó nadie no es algo que corresponda. Sí creo que la gestión de Martín Guzmán ha planteado problemas para el gobierno. Creo que su gestión tiene mucha responsabilidad en la derrota electoral del 2021, en la pérdida de prácticamente 5 millones de votantes, porque, bueno, Argentina tuvo un proceso de recuperación de la actividad económica, pero que se dio en el marco de una persistente inflación que amplió los niveles de desigualdad y en un contexto de ajuste fiscal conversado con el fondo ya en el 2021, que fue un ajuste muy significativo y que limitó los programas de redistribución del ingreso que deberían haberse aplicado. Creo que la derrota electoral de medio término tiene en su gestión un problema serio. Bueno, y creo además que... La Cámpora dice esto, ¿no? Bueno, que el plan económico o la gestión de Guzmán fue evaluada en las elecciones del 2021. Por eso distingo digo, el presidente es el que decide quién es el ministro. Yo sobre eso no entro. Sobre la discusión económica hay problemas, claramente. Hay una responsabilidad de la política económica en eso y también, creo yo, hay una responsabilidad en haber llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que desde mi punto de vista es absolutamente pernicioso, agrava el problema de la Argentina. Es un acuerdo que en este contexto del país es un acuerdo inflacionario, o sea, en lugar de venir a resolver el problema central que tenemos que resolver, lo agrava. Y los primeros objetivos trimestrales son inflacionarios, hay coincidencia en todos los economistas. No, eso no en los objetivos trimestrales. Hay una regla cambiaria que tiene el acuerdo que implica que la evolución del tipo de cambio tiene que seguir a los precios. Consecuentemente, si la evolución del tipo de cambio va a seguir a los precios, va a alimentar el seguimiento de la evolución de los precios. Hay una segunda definición que es el aumento de tarifas, que también tiende a llevar hacia arriba. Hay una tercera definición que es la tasa de interés real positiva que tiene que establecer o que se establece en el acuerdo. Digo, todos los elementos que tiene el acuerdo son inflacionarios y son inflacionarios básicamente porque a través de la inflación se procesa el ajuste fiscal. Entonces el ajuste fiscal implica... se lo hace por vía de la inflación. La inflación implica mayor recaudación para el Estado porque los impuestos suben en relación a los precios y al mismo tiempo implica licuar el gasto salarial, licuar el gasto previsional, licuar el conjunto de gastos en pesos que tiene el Estado argentino. De hecho, objetivamente, hoy, tal cual están las cuentas, la meta del fondo cierra con una tasa de inflación del 60%, no con una del 48% como dice el acuerdo. Entonces, en ese sentido, no es un acuerdo que sirva para resolver los problemas de la Argentina y menos aún para resolver el problema de la distribución del ingreso. Vos sos economista, sabés que la tasa del 60 anual es un piso posible, ¿no? Al ritmo que vamos. No solo que lo sé, digo, en realidad... Si yo proyectara el 23% de este cuatrimestre, llevamos 23% de inflación, estaríamos en el 70, no en el 60. Si yo supongo que se mantenga esto, estaríamos en el 70. Lo que digo es tan inflacionario la propuesta del fondo que para que el acuerdo se cumpla en términos del nivel de déficit fiscal, necesita una tasa del 60%. Ahora,
Y me parece que, digamos, hay toda una serie de definiciones que desde el Frente de Todos venimos sosteniendo muchos, la necesidad de un ingreso básico universal, que le ponga un piso de ingresos a la gente, la necesidad de una estrategia antiinflacionaria fuerte que involucraría la discusión de retenciones, la discusión del disciplinamiento de mercados oligopólicos, el tema de una situación de congelamiento de precios, salarios, tipo de cambio, tarifas, para frenar la inercia inflacionaria, toda una serie de políticas que son imprescindibles en este contexto de la Argentina, no son cosas que hoy se estén discutiendo y en ese sentido sí mantengo diferencias con la orientación del ministro, ¿no? El secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, que forma parte del equipo de Guzmán, dijo que hay un bienestar que no se siente. ¿Vos disentís con esa mirada sobre la economía? Bueno, no sé la verdad qué quiere decir un bienestar que no se siente. Qué sé yo, los inventos que hacen algunos economistas para explicar lo inexplicable no son cuestiones que me guste traducir, pero en la práctica hay que ser muy concretos. Digo, si uno toma el comienzo del año 2020 y el final del 2021, que es hasta donde tenemos datos firmes, nada dice que lo que pasó luego desde diciembre de 2021 para acá haya mejorado, los trabajadores, ya sea formales como informales, perdieron 8 puntos de participación en el ingreso total. Transfirieron 35.000 millones de dólares. Digo, y esto fue absorbido, acumulado, en términos de incremento del excedente empresarial de los principales capitales de la Argentina. Digo, esto lo muestran las cuentas de distribución del ingreso que publica el INDEC trimestralmente. No lo dice Claudio Lozano, ni lo dice ninguno de los críticos del ministro. Es un dato objetivo que caracteriza lo que es una política que se ha preocupado por favorecer el proceso de recuperación de la actividad económica, pero que no le ha puesto el cascabel a los procesos de concentración que se expresan tanto en el tema de la inflación como en el tema del deterioro de los ingresos de los sectores populares. Claudio, la última vez que estuviste acá en este programa no se había firmado el acuerdo con el fondo y hablamos de tu denuncia contra el expresidente Mauricio Macri por la ilegitimidad de la deuda, ¿no? Habías planteado un problema, una denuncia penal porque se había tomado una deuda que era legítima. Yo ese día te pregunté, si el presidente de la Nación, Alberto Fernández, reestructura esta deuda, la está reconociendo, lo hace cómplice. Me dijiste que sí. De hecho, eso ocurrió. ¿Seguís pensando que el presidente también debería ser denunciado por eso? Mirá, nosotros lo que está denunciado es una operación que es ilícita. No se puede tomar la deuda sin cumplir con un conjunto de requisitos. Lo que hace el gobierno actual es distinto y este era el problema. En realidad, lo que viene a hacer la operación que hizo el gobierno actual fue blanquear la deuda anterior. ¿Qué quiere decir esto? Reemplaza una deuda impugnable por una deuda que en principio no podría cuestionarse porque fue refrendada por el Parlamento. Entonces, el tema es delicado. Lo que yo te dije es que lo que estaba pasando es que estábamos blanqueando el cuerpo del delito. Estábamos sacando al cuerpo del delito del lugar en el que tenía que estar para poder dar los debates que hay que dar, que de hecho hay que darlos igual, porque nosotros hemos firmado un acuerdo que compromete la discusión de la política económica hasta el 2034. Argentina tiene que sacarse de encima esto y tiene que dar pasos en esa dirección. Un paso es el proyecto que se aprobó, creo que en la noche de ayer o anteayer, en el Senado de la Nación, buscando conseguir fondos de aquellos fondos que salieron de la Argentina sin cumplir con sus obligaciones tributarias para cancelar parte de esta deuda con el fondo. Otros mecanismos es llevar la denuncia en el plano internacional respecto al papel que el fondo jugó. Ahora, haber hecho esto que se hizo, obviamente ya nos patea en contra. ¿Qué es fugar dinero? Cuando ustedes hablan de fugar dinero, ¿qué es fugar dinero? Fugar dinero es que excedentes, digamos, recursos que se generaron en el proceso económico de la Argentina son colocados por fuera de ese proceso. ¿Tener dinero en una caja de seguridad es fugar dinero? Técnicamente sí.
Eso es sacarlo fuera del circuito económico. Si no está declarado, además es un ilícito. El dinero de los hijos de Kirchner, por ejemplo, que estaban en Caja de Seguridad del Banco Galicia, que fueron... Si no están declarados, era un ilícito. Primero, son dos cosas distintas. Una cosa es tener dinero en el exterior. Otra cosa es, además, haber cometido un ilícito. Tener dinero en el exterior, cuando vos tenés abierta... Si está declarado y pagás todo. No, pero si vos tenés abierta la entrada y salida de capitales, no es ilegal sacar dinero al exterior. Puede ser una política no conveniente para el país. La lógica sería que, digo, si nosotros tenemos, como dicen las cuentas, 350.000 millones de dólares de argentinos en el exterior, imaginemos qué Argentina tendríamos si ese dinero se hubiera invertido acá. Sí, claro. Bueno, entonces digo, excedente puesto en el exterior... ¿Crees en esa cuenta? Sí, claro que creo. Hay una relación directa entre el proceso de endeudamiento en la Argentina y la salida de capitales, mediada por la acumulación financiera. Eso pasó con la dictadura militar, eso pasó durante la década de los 90 y esto volvió a ocurrir en la etapa de Macri. En los tres casos hubo políticas económicas que con sus diferencias tenían algunas matrices similares. Primera matriz, desregular la entrada y salida de capitales y el ingreso y salida el ingreso de producción importada. Segunda característica, presentar tasas de interés a nivel local que daban rendimientos financieros mucho más altos que los internacionales y mantener políticas cambiarias fijas que permitían hacer renta en pesos y salir luego del país. El mecanismo de deuda, acumulación financiera y fuga se repite en los tres casos y por eso es que en realidad lo que tenemos afuera es prácticamente lo mismo que tenemos con la deuda. Prácticamente lo que hay afuera es el total de la deuda de la Argentina. Y está concentrada en un número muy reducido de multimillonarios. ¿Y esa plata está declarada afuera? ¿Es ubicable? La gran mayoría te diría que no. Claro. La gran mayoría te diría que no. Es muy difícil de ubicarla, para grabarla, para obligar. Bueno, depende. Para eso es que hay otro proyecto en el Senado que lamentablemente todavía no ha salido, que es el que elimina el secreto bursátil financiero y fiscal, que son los mecanismos que te permitirían... ¿Y eso no viola la seguridad jurídica de un inversor? No, para nada. Ahora la seguridad jurídica de un evasor. No, digo, pero vos me preguntaste si está declarada. No, pero en busca de un evasor... No te contradigas. Vos me preguntaste si está declarada. Te dije que no. Sí. Es decir, son evasores. Sí. ¿Deberíamos encontrarlos y cobrarles? Estoy de acuerdo, sí, digo, pero... Entonces, ¿cómo la seguridad jurídica de quién? No, la seguridad jurídica, digo, si vos... ¿De quién? Si vos, ¿Del que evade? Y el que no evade dice, bueno, acá... no tiene ningún problema, no. Al que evade. Al que no evade. Si lo que se está buscando son los fondos que evadieron. Y en realidad, digamos, la lógica es que más allá de si la tengas afuera o la tengas adentro, esa fortuna... ¿No va a permitir blanquear también mucha plata en negro? Porque muchos la llaman la ley Daniel Muñoz, el ex secretario de Kirchner. No es lo mismo porque un blanqueo en general no es algo compulsivo, acá sí. Pero independientemente de eso, es un blanqueo que está bien dirigido. Está dirigido a identificar evasores que no aportaron para conseguir fondos que permitan que el peso del pago de la deuda no caiga sobre el conjunto de la sociedad. Digo, vos hoy vuelvo al punto, tenés 114.000 argentinos que son multimillonarios, en donde de ellos hay 1.040 argentinos que tienen en promedio un patrimonio neto superior a los 30 millones de dólares y hay 11 fortunas en la Argentina superiores a los 1.000 palos verdes. En realidad, el 78% de esa fortuna está afuera. El próximo vencimiento, que en 4 años, Leandro, fuerte. 2026. 2026, o sea, está prorrogar el impuesto a la riqueza, grabar estos bienes en el exterior, para pagar la deuda, pero el primer vencimiento tenemos el 2026, no va a ser cosa que se recaude y esa plata se vaya... Todos estos años tenemos vencimientos, tenemos menos vencimientos. Este año tenés 8.000 palos de vencimientos. No, pero con el FMI. Con el FMI. Bueno, por eso, pero esto quiere decir no tengas vencimiento. Con el FMI vas a tener... En el 2026. Empezás a partir del 2026. Claro, 2020...
dos Lo digo estamos... porque los argumentos de los legisladores, este impuesto es para pagar la deuda con el FMI. Está bien, pero dentro de 4 años vas a pagar. Pero vos podés cancelarla antes. Si lo cancelás antes, ¿qué te significa? Sacarte la condicionalidad del fondo. El fondo hoy te está ocultando una política económica y obligándote a cosas que no son las más convenientes para lo que la Argentina tiene que hacer. Claro. Claudio, hoy hubo un dato económico muy negativo, que fue el de la canasta básica alimentaria y total. La canasta básica, una familia tipo de 4 integrantes necesitó 95.260 pesos para no ser pobre en abril y para no ser indigente 42.527 pesos. La canasta básica total aumentó 6,2% más que la inflación y la alimentaria 6,7% también más que la inflación. Y está arriba del salario mínimo. Arriba del salario mínimo. Si necesitas 2 o 3 salarios mínimos para cubrir la canasta básica total. Si estos datos se mantienen de acá a 2023, ¿hay chances de que el Frente de Todos siga en el poder? ¿Cómo ves eso? No creo que haya ninguna. La posibilidad de que el 2023 siga gobernando la política del Frente de Todos es que haya una rectificación y que podamos mejorar las condiciones de vida de la Argentina. La razón por la cual fuimos electos es para resolver ese problema. En tanto ese problema no se ha resuelto, sino que se mantiene en condiciones similares o peores a las que recibimos, es ahí donde aparece que hay 5 millones de votantes menos en la elección de medio término. Nada puede indicar que si las condiciones se mantienen mal, vamos a tener el acompañamiento de la gente. Es cierto que lo que puede haber enfrente puede ser muy malo, pero la verdad es que creo que objetivamente el pueblo argentino está buscando alternativas. Y esas alternativas no pensás, digo, por tu intuición, sos de experiencia, tenés experiencia, te conozco hace mucho, Claudio. ¿No pensás que hoy en algún momento fue buscar la experiencia nacional y popular, la experiencia del populismo de izquierda, algo así llamarlo, con lo que fue el kirchnerismo a principios del siglo, a partir del 2003, y hoy la gente busca esa salida en expresiones liberales? ¿Pensás que hay un crecimiento? No, para nada. ¿Vos no ves que hay la gente ve un Estado que es elefantiásico, que no cumple su rol? Creo que ese verso en la gente no entra, porque en realidad, de hecho, hoy ese discurso, te diría que, el discurso de la no emisión, el discurso del ajuste, de cerrar el Banco Central, de dolarizar, todas estas cosas que propone Milei. Pero digo, el tema de la no emisión, el tema del ajuste, de achicar el déficit y demás, es el discurso del ministro de Economía. Actual. Entonces no es que es algo... pero hay uno que va más allá. Bueno, hay planteos que son casi caricaturescos. El caso de Milei, que es como una especie de pichón de caballo, que agrega a todos sus planteos el tema del negacionismo del genocidio, que agrega actitudes misógenas, que agrega plagios de los libros que presenta. La verdad es un personaje muy particular. Pero me parece que donde juega lo de Milei, y por eso logra cierto consenso, es en la mirada que tiene hoy una parte importante de la ciudadanía de que el sistema político no le responde, pero no tal o cual, ninguno. Entonces lo que hay es una mirada de cuestionamiento en donde acá hay un poder económico que hace su agosto postergando a la gente, pero hay un sistema político que en realidad, nutrido de privilegios, no le abre la puerta a resolver los problemas de la Argentina. Entonces, la idea de la casta se sostiene allí, y ahí hay un costado de verdad. No son las argumentaciones económicas de Milei, no es eso lo que está mirando. Milei expresa bronca, y hay bronca. Claro. Hay bronca. Canaliza esa bronca. Expresa eso y algunos lo acompañan. Yo creo que a medida que se van notando muchas definiciones de él, creo que eso se va a ir desinflando. Pero me parece que si hay algo que está claro, es que el neoliberalismo es el responsable principal del proceso de decadencia de la Argentina desde la dictadura militar para acá. Claudio, antes de despedirte, la última y breve. Si esto sigue así, con esta marcha, si Martín Guzmán se mantiene en el gobierno, como ministro de Hacienda, con estas decisiones y estas políticas, ¿el Frente de Todos llega unido al 2023 o se puede romper antes? Mirá, vos presidís un partido que integra el Frente de Todos. Sí, habrá que ver. Claramente va a haber expresiones distintas.
Nosotros estamos dispuestos a expresar una corriente política distinta de cara al 2023, si este sigue siendo el rumbo. Gracias, Claudio. Ahora, hay muchos que hoy estamos queriendo que el rumbo cambie. Gracias, gracias.